Vamos a buscar Proverbios 27, 12 y 13. Proverbios 27, 12 y 13. Te lo voy a leer, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Otra vez, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. En el original, un sinónimo de la palabra simple es ingenuo, tonto, sin discernimiento o insensato. Y sabes, el Señor anhela que tú y yo dejamos de ser simples, dejemos de ser tontos, ingenuos, que no tengamos discernimiento y que dejemos de ser insensatos. Porque Él, con el único fin de algo, Él nos está previniendo de consecuencias. El propósito de que tú y yo dejemos de ser simples es porque el Señor nos previene de consecuencias. Dice la parte final de este proverbio: los simples pasan y llevan el daño. Ese daño son esas consecuencias que de las que el Señor nos está previniendo. Y sabes, Eva, te voy a poner aquí dos ejemplos. Eva no fue astuta y le costó su permanencia en el Edén. David no fue prevenido, David no distinguió las consecuencias que iba a tener el no estar en la guerra y le costó caer en adulterio con Betsabé. Esas consecuencias son de las que el Señor nos quiere prevenir y podemos citar varias. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es aquello que ahorita tú y yo, que sabemos que no es correcto y lo seguimos permitiendo en nuestra vida? A lo mejor aún seguimos permitiendo chisme, groserías, el estar criticando, el estar teniendo amistades incorrectas, incluso relaciones que sabemos que no son incorrectas y seguimos en ellas. A lo mejor seguimos permitiendo ese mal carácter, esos malos hábitos, aquello que nuestros ojos están viendo continuamente en el teléfono, lo seguimos permitiendo y que sabemos que es incorrecto. Y sabes tú, todo esto es eso simple que nos va a llevar, que a lo mejor tú y yo ahorita lo vemos como algo pequeño, pero que nos va a llevar a grandes consecuencias. No me acuerdo si fue ayer o antier que nuestra pastora decía: alguien que se hizo adicto a la pornografía no fue de la noche a la mañana, sino que comenzó viendo algo. Entonces, el Señor nos quiere prevenir de consecuencias. Y sabes, dice Gálatas 6, versos del 7 al 9: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Aquí la palabra dice, nos quiere llevar a entender algo. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Sea bueno o sea malo, vamos a cosechar. Tú y yo queremos cosechar un buen fruto, necesitamos plantar una buena semilla. Tú y yo queremos cosechar buenas acciones, necesitamos plantar buenas semillas. Y no podemos esperar un buen fruto si plantamos semillas incorrectas. Y la palabra es clara, y esto es una ley. Cuando ante las leyes de Dios no podemos, así hagamos buenas obras durante los siguientes días, durante los siguientes meses. Cuando tú y yo plantamos esa semilla, va a dar fruto a su tiempo. Y el Señor quiere prevenirnos de frutos incorrectos cuando plantamos semillas de simpleza. El Señor quiere prevenirnos de eso. Y dice Proverbios 14, 18: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Ya hemos estado viendo cómo hay bendición, cómo estos proverbios nos han estado enseñando que el Señor nos quiere llevar a ser una iglesia sabia.
Pero cuando tú y yo seguimos con esas actitudes de simplezas, estamos dejando una herencia. Y Proverbios 14:18 dice que la herencia que dejamos cuando somos simples es necedad, es terquedad. Viene gente detrás de ti y detrás de mí, y el tener una actitud simple les está dejando una herencia, les está llevando a terquedad, les está llevando a necedad. Y dice Jeremías 44:17, Jeremías 44:17. Espérame tantito. Dice Jeremías 44:17. Espérame, estoy buscando este. Dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. Fíjate, aquí el pueblo de Israel se estaba justificando de esos cultos que rendían, porque dice aquí la palabra, así como, otra versión dice, así como lo hicieron nuestros padres. ¿Te fijas cómo nuestra simpleza puede llevar a que nuestros hijos se justifiquen? Así como lo hizo mi mamá, así como lo hizo mi papá, es mi comportamiento. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel en Jeremías. Ellos estaban justificando de que sus antepasados rindieron culto, entonces ellos lo iban a hacer igual que sus padres, igual que sus reyes. Tú y yo, a lo mejor algunos de ustedes están liderando un grupo de estudio, un grupo de liderazgo. ¿Tú te imaginas que de tus ovejas pueda salir esta palabra? Yo lo hago así porque mi líder lo hace. Cuando tú y yo somos simples, hay gente que nos está viendo. Hay gente que está viendo nuestro ejemplo, que está siguiendo incluso nuestro ejemplo. Entonces, aquí el pueblo de Israel se comportaba de cierta manera porque era lo único que veían y ellos seguían las pisadas de sus antepasados. Y dice la palabra en el proverbio que te leí, Proverbios 14:18, que cuando tú y yo somos simples, lo único que vamos a heredar en los que vienen detrás es que sean personas tercas y necias. Y dice, si seguimos leyendo, vemos como lo contrario a simple, dice este proverbio, la segunda parte, más los prudentes. Lo contrario de simple, lo contrario de una persona es simple, es una persona prudente. El Señor quiere que tú y yo seamos una iglesia prudente. Y sabes, la prudencia nos ayudará a estar atentos, esperando el regreso de nuestro amado. Tú y yo estamos anhelando el regreso de nuestro amado, que es Jesucristo. Y necesitamos ser prudentes porque eso nos estará haciendo una iglesia atenta a su regreso. Y vamos a ver esta parábola, seguramente la has leído, Mateo 25 del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El esposo está hablando de Jesucristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Es decir, 5 simples. Las simples, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, es decir, tomaron aceite de sobra las prudentes. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las insensatas dijeron a las prudentes, mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, es decir, las prudentes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí esta parábola nos describe esa venida de nuestro amado. Te decía que la prudencia nos hace estar atentas a la venida de Jesucristo. Pero dice que había cinco prudentes, 5 insensatas, 5 simples. Y las simples no estuvieron preparadas, incluso sus lámparas estaban apagando. Y aquí fíjate cómo es el contraste. Las prudentes incluso tenían aceite de sobra. Y las prudentes son las que entraron a las bodas con el Cordero. Dice la palabra que a las simples el Señor les dijo: no las conozco. ¿Te fijas que eso es parte de esas consecuencias de las que el Señor nos quiere prevenir? Y mira, pon aquí toda tu atención, porque fíjate la característica de estas lámparas. Dice Levítico 24:2. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Te lo voy a repetir. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Esas lámparas las mantenía encendidas el aceite, pero era un aceite especial. Era un aceite puro de olivas machacadas. ¿Te fijas cómo cuando tú y yo machacamos las ganas de hacer lo que se nos da la gana, las ganas de ser simples, cuando tú y yo machacamos todo lo incorrecto, es cuando vamos a obtener el aceite puro que mantendrá nuestra lámpara encendida? Cuando a ti venga esas ganas de decir groserías, en ese momento tienes que machacar tus ganas de hablar lo incorrecto, y automáticamente tu lámpara va a estar teniendo ese aceite puro. Tú machacas las ganas de insultar, de estar criticando, de estar levantando juicio, machacas las ganas de hacer tu voluntad, y automáticamente nuestra lámpara mantiene ese aceite puro que la va a hacer que esté continuamente encendida. El Señor quiere que tú y yo machaquemos. Y sabes, machacar duele, porque es quebrar nuestra propia voluntad. Pero sabes, si tú y yo no lo hacemos, ocurre algo, y hay algo que está en peligro. Dice Mateo 5:15-17. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese aceite que hace que tú mantengas tu lámpara encendida es tu testimonio. Dice Mateo 5:15-17. Somos esa luz que está alumbrando con buenas obras. Esa lámpara encendida es tu testimonio, que está haciendo buenas obras. Y yo te decía, hay gente que nos está mirando. ¿Qué es lo que están mirando de nosotros? Porque aquí Mateo dice que tú y yo somos esa luz. ¿Y qué característica? Para que vean vuestras buenas obras. Recuerda que las simples, sus lámparas estaban apagando. No estaban dando buenas obras. Tus hijos te están viendo, en tu trabajo te están viendo, en la iglesia nos están viendo, en nuestra propia casa. La primera gente que nos ve es nuestra familia.
Y dice aquí que si tú y yo no cuidamos el aceite, si no machacamos esas acciones para que arrojen aceite puro, nuestra lámpara estará apagándose cada vez. Nuestras obras no estarán, no estarán dándose a luz como el Señor anhela. El Señor anhela que tú y yo seamos de testimonio, pero la simpleza arruinará nuestro testimonio. La simpleza arruinará las buenas obras que el Señor anhela que de ti y de mí salgan. Dice, ¿y para qué son esas buenas obras? No es para que digan, ay, qué bien se comporta la hermana, qué bien se comporta el hermano. La parte final de Mateo 5:17 dice, para que esas buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas buenas obras darán gloria a Jesús, darán gloria al Padre. Y cuando estaba preparando hace tiempo este estudio, le decía al Señor, ¿cómo hacemos para arrojar toda simpleza? ¿Cómo hacemos para que de nuestro ser salga todo aquello que no le gusta al Señor? Toda crítica, toda chisme, todo mal juicio, toda palabra incorrecta, incluso podemos tener insultos tanto físicos como verbales. Y vamos a terminar con esta historia, Marcos 11 del 15 al 18. Marcos 11 del 15 al 18 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Aquí, imagínate, aquí describe cómo el Señor de pronto llega al templo y estaba encontrando cosas que no pertenecían al templo. En ti y en mí hay cosas en nuestro ser que no pertenecen. Y el Señor tomó una actitud, me imagino que una actitud agresiva, y dice que empieza a volcar las mesas, empieza a echar fuera a los cambistas. Tú y yo tenemos que echar fuera a esos cambistas de nuestro templo, a esos cambistas que quieren hacer una cueva de ladrones, aquello que el Señor destinó para una casa de oración. Tu ser y mi ser está destinado para casa de oración. Está destinado para agradar al Señor. Y necesitamos tomar esa actitud que aquí tomó Jesús y tuvo que echar fuera, tuvo que entrar, tuvo que aventar. Hay cosas que nuestra pasividad no va a servir. Hay cosas que tienen que ser de manera agresiva para echar fuera el chisme, la crítica, el mal juicio, las malas palabras, incluso incredulidad puede estar rindiendo culto en nuestro ser. Y eso el Señor tuvo una actitud agresiva. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Tú y yo estamos destinados a hacer esa luz de testimonio, pero hay algo que estorba y que es esa simpleza. Es eso ingenuo, tonto, sin discernimiento, esas acciones insensatas. Eso nos va a estorbar. Y el Señor aquí en Marcos, en esta historia de cuando Él se introduce al templo, aquí nos enseña la actitud correcta con la que podamos echar fuera todo aquello. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque podemos entender cómo tú anhelas que nuestro ser sea ese lugar, esa casa de oración, y que hay cosas que necesitan ser echadas fuera, Señor. Hoy nos despojamos de toda simpleza, de toda actitud que no te está agradando,
Creemos incluso, Señor, si hay semillas que hemos sembrado de una manera, Señor, tonta, de una manera que no hemos discernido. Hoy creemos, Padre, que aún tú tienes el poder de que esas semillas sean echadas fuera, Señor. Y hoy nos comprometemos, Padre, a tener ese cuidado de nuestro aceite. Hoy machacamos nuestra propia voluntad, Señor, para mantener ese aceite puro, Señor, que hace que nuestra lámpara esté encendida día y noche. Y que estemos arrojando, Señor, estemos mostrando esas buenas obras para que te glorifiquen, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por cada familia representada, Señor. Y hoy estamos creyendo que somos familias de testimonio. Familias, Padre, que tienen cuidado del aceite. En el nombre de Jesús. Amén y amén.